Muy buenas tardes, doctores. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Vamos a empezar formalmente la clase con 89 personas que hasta el momento ingresaron. Ya verificamos la lista. Si alguien ingresó de manera tardía a la clase, le pido por favor que me lo informe por el chat cuando terminemos, por el chat grupal, ¿vale? Cuando terminemos toda la clase, porque es que si no se quedan atrás y no alcanzo a ver quiénes ingresaron y quiénes no. Ahora, les iba a decir una cosa. Lo primero, no olviden por favor que las personas que tienen que presentar el parcial el día de hoy deben hacerlo hoy de 10 a 12 de la noche porque no estará activo en ningún otro momento. Es decir, estará activo a las 10 de la noche y hasta las 12. El parcial consta de 10 preguntas, deben hacerlo por la plataforma de la universidad. Ustedes ya están familiarizados con ese estilo de parcial. Son 10 preguntas, un único intento y tienen creo que 1 minuto por pregunta. Tengan lista la calculadora porque hay preguntas de individualización de pena para que no pierdan tiempo buscando alguna. ¿Listo? La segunda cosa que les pido el favor que recuerden, doctores, es que la otra semana tendremos clase normal lunes, martes y miércoles santo a la misma hora para que por favor entonces se conecten. Me están diciendo que tal vez tengamos una posibilidad de ahorrarnos esta llamada de lista tan tediosa a través de tomar pantallas. Esperemos que sea menos dispendioso. Estamos haciendo el ejercicio el día de hoy. No se le escucha casi bien. Se le está cortando mucho. ¿Me hacen un favor y quitan sus videos para que no tengamos... Se le escucha entrecortado. Quiten videos, por favor. Gracias. Eso es. Les repito, doctores, el parcial va a estar disponible de 10 a 12 de la noche, nada más para las personas que deben presentarlo. No lo pueden enviar después de las 12 de la noche, dura 10 minutos, es un único intento, son 10 preguntas y hay preguntas de individualización de pena, por lo que tienen que tener lista una calculadora al lado para que no pierdan tiempo y de pronto se les cierre. Yo, pues, como ustedes saben, no duermo de noche, entonces cualquier cosa, pues, estaré pendiente si tienen algún inconveniente para el ingreso a la plataforma o si les presenta algún error. Entonces, no se preocupen por eso. La segunda cosa que quería recomendarles o recordarles es que lunes, martes y miércoles santo tendremos clase normal, por lo que nos conectaremos a la hora que ahora estamos interponiendo, es decir, 5:30 de la tarde. Si algo extraordinario ocurre, pues les aviso, es decir, si nos podemos ahorrar este llamado a lista, que nos está quitando más o menos 40 minutos, porque me parece desgastante para ustedes y para nosotros. Entonces vamos a ver si lo podemos hacer más rápido. Hoy estamos haciendo una prueba, a ver si lo podemos hacer mucho más rápido. Entonces, en principio les tomé la lista normal porque la voy a cotejar con esa prueba a ver qué tan fidedigno es para evitar, no sé, que tengan que conectarse antes porque sé que les cansa y el les es difícil para todos. Eso era lo que quería recomendarles. Ahora, en términos generales, teníamos un ejercicio, ustedes tenían tarea que tenían que solucionar el día de hoy, que era una individualización de una pena, de un delito, que tenía pena de prisión y pena de multa, si no me equivoco. ¿Me recuerdan, por favor, qué delito era? Doctora Alejandra Castro, ¿me recuerdas? Alejandra, ¿me escuchas? Alejandra Castro, ¿no estás? Rodrigo Jiménez, ¿me recuerdas el delito, por favor? Gracias, doctora. Sí, señora, era el artículo 147 del Código Penal, actos de discriminación racial. Ok, listo. 147. ¿Alguien tiene la respuesta correcta? ¿Quiere participar? ¿Nadie? ¿No hicieron la tarea, chicos? Doctora. ¿Profe? A ver. Rodrigo. Germán Vamos despacio. Listo. Profe, que casi no se le escucha bien. Germán Amarillo para la respuesta, doctora. Listo. Un momento, Marcia por favor. Piñero. Levanten su manito azul allá en el chat para yo mirar quiénes están participando. ¿Listo?
Y les voy a dar el uso de la palabra gradualmente. Constanza Borda primero, doctora, ¿cuánto te dio? Doctora, para prisión, ya aplicándole con la ley 890, me dio de 80 meses la mínima y 180 meses el máximo. Para la multa me dio 266.66 salarios mínimos y el máximo 1.500 salarios mínimos legales. En inhabilidades, me dio 60 meses mínimo y para el máximo de 120 meses, tasándolas, pues pasándolas a meses, ¿no? Pero como aplicándole la ley 890, me dio 80 meses mínimo, 180 meses máximo. Listo, entonces voy a ir colocando esa respuesta que nos acaban de dar aquí en la pantalla. Les voy a compartir pantalla para que la veamos en la pizarra. Entonces el delito es, ya les sigo dando el uso de la palabra, doctores. El delito es el artículo 147. Les pido por favor cierren sus audios. Cierren audios por favor, ya les sigo dando el uso de la palabra para participación. Entonces llega y dice que la prisión, dice la doctora Constanza, que la prisión le dio de 80 a 180 meses, que la multa le dio 266.66 a 1.500 y que la inhabilidad le dio de 80 a 180 meses. Entonces ella aquí lo que hizo fue que le aplicó con aumento de la ley 890 de 2004. Les dije que los hechos habían ocurrido el día de ayer, ¿no es cierto? Sí. Listo. Continuamos entonces con participación. Vamos con, a ver, manitos levantadas. Un momento. Ya, listo. Constanza, te bajo la manito. Alexander Henao. ¿Tienes la misma respuesta de la doctora? Gracias, doctora. Pues yo hice la operación y en la primera me da para prisión y para funciones públicas, que son meses, me da 120 meses para la mínima, 225 meses para la máxima, sin hacer la rebaja, que también la hice, que daría 60 meses con rebaja y 56.25, convirtiéndolo de decimales a unidades, serían 56 meses, 3 días. ¿Y en por la qué multa rebaja? sería, ahí estoy igual que la compañera, 266.66 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Por qué rebaja, Doc? No, pues yo hice la operación pues basándome en la diapositiva, doctora, de pronto me adelanté un poquito ahí. Pues así me dejas plop porque estamos apenas en el hallazgo de la pena principal, como Sí, estaría sí, con entonces, 890, y sí, realmente no veo cómo podía sacar ahí una rebaja. Tal vez por eso te dio diferente. Listo, vamos a revisarla ahorita. Gracias, doctor. sí, señor. Gracias, doctora. Catherine Joya. Hola, profe, buenas noches. Hola, doc. Yo también tengo la misma respuesta que mi compañera. En la prisión me dio de 80 meses a 180 meses, igual que la inhabilitación, y la multa de 266.66 a 1.500 salarios mínimos con el aumento de la ley 890 del 2004. Listo, doctora, gracias. Le voy a pedir el favor que de ahora en adelante, si tienen la misma respuesta, me digan solamente que tienen la misma respuesta. Gracias, doctora Catherine. Marcia Piñeros. Profe, presente. Marcia Piñeros. Profe, a mí también me dio igual, es 80 mínima y 180 máxima. Y la multa 266.66 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. Doctora Amarillo, ¿tienes la misma respuesta? Doctora, sí, yo tengo la misma respuesta que dio la doctora Constanza Borda. Listo, gracias. Ok. A usted, muy amable. Listo. ¿Alguien más va a participar con una respuesta diferente?
Doctor Darwin Cruz. Doctora, buenas tardes. Doctora, tengo la misma respuesta de la compañera que inició. Gracias. Luis Pulido, ¿qué me vas a decir? Pues lo de la tasación de la pena, sí, igual 80 y 180 meses, pero la de la multa son 200 y 1000 salarios mensuales legales vigentes. ¿206.000 o 266.66? De 200 a 1000. ¿De 200 a 1000 tienes tú? Listo. Vamos a revisar entonces la pena, qué fue lo que pasó. Gracias, doctor Luis. Listo. Vamos a buscar primero el artículo 147 de la ley 599 de 2000 para que nos dé la pena en años. ¿Listo? La vamos a empezar a hacer desde ceros. ¿Alguien la tiene? ¿Alguien tiene la pena? Doctora, la primera es de 5 a 10 años, doctora. ¿La básica? Sí, señora. Gracias. Voy a compartirles pantalla. Gracias. Cierren audios. Listo. Entonces vamos a hacerla aquí juntos. Entonces, la pena es de 5 a 10 años. ¿La multa cuánto es? La básica, la original. De 2.000 a 1.000 salarios mínimos. ¿De De 2.000? 2.000 a 1.000 salarios mínimos, profe. De 200 No, a 1000. 200. 200. Eso Mínimo será de 200 a y 1000. máximo a 1000. 200 a 1000. Salarios mínimos Sí, doctor. mensuales legales vigentes. Ok. La inhabilidad. ¿Cuánto está la inhabilidad? De 5 a 10 años, doctora. 5 a 10 años. Inhabilidad de 5 a 10 años. Ok. Esa es la pena básica que tenemos. Es importante entonces hacer el análisis para determinar, primero, fecha de ocurrencia de los hechos, fue el día de ayer, según nos dieron en el caso. Y segundo, vigencia de la ley para determinar si le tocaba la 890 o no. Según el artículo 147, aparece modificado únicamente por el artículo 14 de la ley 890, lo que implica que sí debemos hacer ese aumento. Entonces, con la ley 890 de 2004, la pena queda así, entonces. Vamos a hacerla uno por uno. Entonces, 5 lo multiplicamos por 12, que son los mínimos de la pena de prisión. 5 por 12. Y eso nos da 60, ¿no es cierto? 60 meses. Ok. Ahora, ¿cuánto es el otro? 10 por 12 nos da igual a 120 meses. Hasta aquí lo único que hemos hecho es multiplicar por 12 para pasar estos años, la pena de 5 a 10 años, está de acá, para pasarla a meses. Entonces aquí está pasada a meses, pero no hemos hecho el aumento. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Cogemos los 60 meses. Se me quedó muy largo el texto aquí. Los 60 meses y los multiplicamos, perdón, los dividimos, divididos por 3. ¿Por qué por 3? Porque es la tercera parte. Entonces, 60 dividido 3 nos da 20. Esos 20 tenemos que sumárselos a lo que llevábamos de la pena de prisión, que eran 60. Entonces, 20 más 60 nos da igual 80 meses. Hasta el momento, estamos de acuerdo con la primera respuesta que nos dio la doctora
Constanza, creo que fue, y la que la mayoría de ustedes tienen. Es decir, que el nuevo mínimo de la pena de prisión serían 80 meses. ¿Listo? Ahora, el máximo. El máximo lo teníamos en 120 meses porque son 10 años. Entonces tomamos los 120, los dividimos en 2, porque el aumento es de la mitad, y eso nos da 60 meses. Esos 60 meses tenemos que sumárselos a los que ya llevábamos, que eran 120. Para un total de 180 meses de prisión. Que coincide con lo que dice la doctora y que sería el nuevo máximo de prisión. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas de dónde salió el nuevo mínimo y el nuevo máximo? ¿Nadie? Perfecto. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a revisar de la misma manera que hicimos la pena de prisión, lo vamos a hacer con la pena de multa. Pena de multa. Listo. Pena de multa. Entonces, la pena de multa está en 200. Esa no la tenemos que pasar a meses por obvias razones. Estamos hablando de salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, de una vez hacemos el aumento. Entonces, dividimos por 3 los 200 salarios mínimos que son el inicial. 200 dividido 3. Y eso nos da 66.66. Eso se lo sumamos a lo que ya llevábamos, que eran los 200. Y nos arroja un total de 266.66, que corresponde al nuevo mínimo de la multa. ¿Listo? Ahora, vamos entonces con el máximo de la pena de multa. El máximo de la pena de multa estaba en 1000. Entonces, esos 1000 los dividimos en 2, y nos da 500. Y eso se lo sumamos a los 1000 que ya llevábamos para hacer el aumento. Y eso nos da 1500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Al igual que acá. Salarios mínimos mensuales legales vigentes. Que sería el nuevo máximo de la multa. ¿Dudas hasta ahí? Okay. Doctor, una pregunta. No es referente a la operación porque está clara. Es referente al monto de los salarios. ¿Esos corresponden a la fecha del delito, de la comisión del delito o de la imposición de la pena? Al momento de la fecha de la comisión del delito. Cuando la persona las vaya a pagar, serán los salarios mensuales legales vigentes al momento de la comisión de los hechos. O sea, de la fecha de los hechos. Puede que lo condenen en 5 años, cuando obviamente el salario mínimo va a estar más alto, pero si los hechos fueron de 5 años atrás, le tendrán en cuenta entonces el salario mínimo de 5 años atrás. ¿Listo? Gracias, doctor Camilo. Muy buena pregunta. Perfecto, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Ok. Profe, buenas tardes. Camila Moscoso. Hola, doctora Moscoso. Yo no entiendo lo de la multa. No entiendo cómo sacó la multa. ¿De dónde la sacamos? Listo, la vamos a revisar. ¿Cómo sacamos la multa? Ya la revisamos. Sí, o sea, bueno, no, la multa sé que la sacamos del artículo, pero dividido en 3, ¿por qué? Listo, ya vamos para allá. Ya te lo repito otra vez. Listo. Ciérrame tu audio, Camila, porfa. Ciérrame el audio, Camila. Entonces te lo cierro yo. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La pena de multa. Gracias. La pena de multa, espérame a ver. Aquí. Listo. La pena de multa estaba en dibujar aquí, ya. Estaba inicialmente en el artículo en esto. De 200 a 1000 salarios. ¿Listo? Ahora, esos 200 a 1000 salarios. No se le entiende nada. ¿No me escuchas? Camila, ¿no me escuchas? Camila.
No, creo que se salió y volvió a entrar. Bueno, mientras Camila vuelve, entonces esperemos la que regrese y mientras tanto vamos sacando la pena de inhabilidad. ¿Listo? Entonces, saquemos la inhabilidad. ¿Ya? ¿Ya regresaste, Camila? Sí, doctora, ya. ¿Ya me escuchas? Listo. Sí, señora. Listo. Entonces, la pena de multa que aparece en el artículo original era de 200 a 1000 salarios mínimos, que es la que te estoy mostrando acá. De 200 a 1000. ¿Listo? Ahora, ¿qué hicimos con esa pena? La dividimos en 3, en estos 3 de aquí. ¿Por qué? Porque recuerda que la 890 aumenta en una tercera parte el mínimo. Entonces, a 200 la dividimos en 3 porque es la tercera parte. De ahí sale los 66,66 y se los aumentamos a los 200 que ya llevábamos, porque acuérdate que siempre es aumentando. Eso nos da los 266,66. Ahora, los 1000 salarios que teníamos acá los dividimos en 2 porque la 890 hace un aumento de la mitad. Por eso la dividimos por la mitad, que son 2. Y nos da 500. Y eso se lo sumamos a los 1000 que ya llevábamos y nos da 1500. ¿Me entendiste, Camila? Sí, sí, señora. Muchas gracias. Listo. Ahora entonces vamos a sacar la pena de inhabilidad. ¿Listo? Vamos a borrar aquí un pedacito del tablero para sacar la pena de inhabilidad. Listo. Pena de inhabilidad. La pena de inhabilidad está de 5 a 10 años. Esa sí la tenemos que transformar también a meses. Entonces, cogemos los 5 años y los multiplicamos por 12. Ven que aquí no me quedó una multiplicación. Ya. Entonces, multiplicamos por 12 y eso nos da 60 meses. ¿Listo? Luego, tomamos el máximo de la inhabilidad, que son 10 años, y la multiplicamos por 12, y eso nos da los 120 meses. ¿Listo? Para el aumento de la 890, aquí curiosamente va a pasar lo mismo que con la pena de prisión, porque el término está igual. Entonces, tomamos el mínimo, que son los 60 meses, los dividimos en 3 porque es la tercera parte. Y entonces eso nos da 20. Y el 20 más los 60 meses que ya teníamos nos da un total de 80 meses de inhabilidad. Y por el otro lado tenemos el máximo que son los 10 años, que son los 120 meses. Los 120 meses los dividimos en 2. Lo que nos da, que es 60, se lo sumamos a los 120 y de ahí obtenemos 180 meses de inhabilidad. ¿Listo? De ahí es que sale la pena, que coincide perfectamente con la que le dio a la doctora Constanza, a mi coordinadora en la cabeza, a la doctora Constanza y que le dio a la mayoría de ustedes. ¿Alguna duda, doctores? ¿Hasta ahí? Perfecto. Entonces, ya saben qué es lo primero que tienen que hacer. El paso 1 de individualización de pena es verificar si se aplica la ley 890 al caso concreto o no. Si se aplica, hacemos estas multiplicaciones. Si no se aplica, pues no se hace esto. ¿Listo? Solamente pasamos a meses y ya. No hacemos nada más. ¿Ok? Si la pena está en meses, pues estamos hechos. Pero por lo general está en años. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a las diapositivas. Una pregunta, doctora. Doctor Jiménez, cuéntame. Gracias, doctora. Doctora, el artículo 147 habla de esas penas, pero dice que es únicamente en ocasión al desarrollo del conflicto interno armado. Si esa discriminación no se da dentro de ese contexto, ¿aplican las mismas penas? No. Estos delitos que están aquí, de hecho, doctor, si tú te devuelves hasta el artículo
135 en tu código, vas a encontrar que dice capítulo único. Y arriba de ese título dice título 2, delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Ustedes están viendo a su vez con mi clase, están viendo la clase de Derechos Humanos con el doctor Alexander, y de Derecho Internacional Humanitario. Entonces, él perfectamente ya debió haberles enseñado a ustedes cuál es la diferencia entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, ¿no es cierto? Que sabemos que unos rigen solamente para el conflicto y los otros rigen todo el tiempo. Entonces, si no se reconoce la presencia de un conflicto armado, pues en principio no estamos frente a esta clase de delitos. ¿Listo? ¿Te quedó claro, mi doctor Camilo? Listo, doctora, muchas gracias. ¿Sí? ¿Eras tú? Perdón. Pues, con Rodrigo. Pues, Rodrigo. doctora, lo que pasa es que, pues, según lo que hemos desarrollado durante estos años de gobierno, hay gobiernos que sí admiten el conflicto interno armado y otros gobiernos que no. Por ejemplo, el gobierno de Álvaro Uribe dijo que no era conflicto interno armado, sino que era terrorismo. Sí. El Estado dice que es conflicto interno armado y pues se da el estatus de beligerancia, etcétera, y vienen las negociaciones y toda esa cuestión. Entonces, en esas, ¿ahí qué pasa? ¿Qué pasa en esos cuando el gobierno no admite que es un conflicto interno armado? ¿Qué pasaría con estas normativas? Bueno, lo que pasa en principio, mi doctor, es que el reconocimiento por parte del gobierno del conflicto armado es simplemente una formalidad. ¿Por qué razón? Porque así el gobierno no reconozca en un momento dado que hay un conflicto armado, existen otras organizaciones que sí lo reconocen. Incluso cuando Álvaro Uribe no lo reconocía en su gobierno, habían organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos y ONGs que estaban todo el tiempo diciendo que se había un conflicto armado. Entonces, ya le corresponde al juez que tenga a su cargo el correspondiente caso, determinar si se está en presencia del delito o no, porque eso de el desarrollo del conflicto armado es el ingrediente normativo del tipo de esta clase de delitos. Entonces, si no está presente, podremos estar ante otros delitos, pero si no se da en eso, entonces no podremos decir que estamos frente a esta conducta específica porque se protegen precisamente son el derecho internacional humanitario. Entonces, el hecho de que los gobiernos digan que sí hay o que no hay, no le quita la tipicidad a las conductas, porque pues el conflicto armado creo que lo hemos vivido todos independientemente de donde estemos y sabemos que está aquí independientemente de que el gobierno lo reconozca o no lo reconozca. Seguimos en conflicto armado. A pesar de que se firmó la paz y demás, seguimos en conflicto armado todo el tiempo. Colombia lleva más de 100 años en conflicto y no creo que eso termine pronto. Listo, doctora, muchas gracias. Gracias, doctor Jiménez. Listo. Entonces vamos a compartir pantalla para seguir con los pasos que veníamos analizando dentro de la individualización de pena. Les voy a hacer un pequeño, ¿cómo se llama? Devolución para que repasemos entonces. Lo primero que se hace, pues, es leer muy bien el artículo, verificar si estamos en presencia o no de un artículo que deba hacerse el aumento de la 890. Si no se hace, pues, si no procede el aumento de la 890, solo pasamos a meses y ya. Si procede el aumento de la 890, hacemos la pasada a meses y hacemos los aumentos que corresponden a la 890, que es la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Ahora, una vez ya estamos en esta fase, que es en donde estamos todos equiparados, vamos con el paso número 4. ¿Cuál es el paso número 4? Ah, bueno, aquí está pasando a meses también, no, este no. El paso número 5. Este paso es el más delicado de una u otra manera. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta muchas circunstancias. Hay unas circunstancias que afectan lo que se denomina el marco punitivo, que es esos mínimos y máximos que acabamos de obtener. ¿Listo? Ese marco punitivo se puede afectar por todas las circunstancias que aparecen aquí establecidas en este paso número 5 y otras más. Por ejemplo, nos dice, las siguientes situaciones, los agravantes específicos, los atenuantes específicos, la tentativa, la ira, el intenso dolor, la marginalidad, las pobrezas extremas, la calidad de cómplice, de interviniente, todas esas circunstancias modifican el marco punitivo. Entonces, si estamos ante un homicidio en la calidad de tentativa,
es necesario que al marco que ya tenemos en meses le apliquemos la diminuente de la tentativa. ¿Cuál es la diminuente de la tentativa? Por ejemplo, entonces, ustedes van a ir al artículo 27 del Código Penal, que es en donde están las tentativas, que ya las vimos, la inacabada y la desistida, y ahí van a ver que existen unas cantidades específicas señaladas allí. Entonces nos dice, el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor, ojo, pena no menor de la mitad del mínimo. Hay que leer esto con un cuidado bárbaro. No menor de la mitad del mínimo, ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. ¿Listo? En este caso nos está diciendo a dónde va cada fracción, pero hay casos donde no nos dice a dónde va. Entonces vamos a hacer primero un ejercicio de individualización de la pena con tentativa. ¿Listo? Lo vamos a hacer en un ejercicio simple. Vamos aquí a dejar de compartir esta pantalla y vamos de nuevo a nuestra pizarrita. Aquí. La borramos. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a pedir el favor que ahorita no tomen nota. ¿Listo? Necesito que se concentren en el tablero en lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a tomar la pena del artículo 103, que es el del homicidio, y le vamos a aplicar la tentativa, la rebaja de la tentativa, contenida en el inciso primero del artículo 27 del Código Penal. Eso no lo da el caso, ¿listo? Entonces a usted le dicen, por ejemplo, Juan le dio 5 puñaladas a Pedro, quien fue llevado de urgencias al hospital y allí lograron salvarle la vida. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una tentativa de homicidio o un homicidio tentado? Cualquiera de las dos maneras está bien decirlo. Tentativa de homicidio, homicidio tentado. ¿Ante qué clase de tentativa estamos? ¿Ante la inacabada o ante la desistida? Es decir, ¿este hombre que lesionó hizo algo para evitar el resultado? No, ¿no es cierto? Quienes lo hicieron fueron unas circunstancias ajenas a su voluntad y además él no hizo absolutamente nada para evitar el desarrollo de la conducta. Entonces estamos ante una tentativa inacabada, que es la del inciso primero, y no de una desistida, que es la del inciso segundo. Entonces vamos a aplicar esa rebaja de pena en ese caso específico, que es la que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Paso número 1, tomamos la pena del artículo 103, que nos dice que va de 13 a 25 años de prisión. Como el homicidio no ha sido modificado, sino solamente por la ley 890 del año 2004, es necesario hacer la modificación de esa norma. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 13 por 12. 13 por 12. Son los 13 años que llevábamos multiplicados por 12 porque los vamos a pasar a meses. Un segundito que se me fue la calculadora. Ya. Listo. 13 por 12. Eso nos da 156 meses. Y luego tomamos el máximo, que son los 25 años, y los multiplicamos también por 12. 25 por 12, y eso nos da 300. 300 meses. ¿Listo? Hasta ahí solamente hemos pasado de años a meses. Ahora, vamos a hacer el aumento de la 890. Aumento de la ley 890 del año 2004. ¿Cómo hacemos el aumento de la ley 890 del año 2004? Pues cogimos los 156 meses, los dividimos en 3 porque es la tercera parte, y tomamos el máximo, que son los 300, y los dividimos
en 2. Fíjate que no me está cogiendo ya. Dividido en 2. Listo. Entonces, 156 dividido en 3 me da 52 y 300 dividido en 2 me da 150. Entonces, estos 52 son meses. Estos 150 son meses. A esos 52 meses le sumamos lo que ya llevaba en el mínimo, que eran los 156 meses. Entonces, 156 más 152 me da 208 meses de prisión. Y por acá, los 150 más los 300 me dan 450 meses de prisión. ¿Listo? Hasta ahí solamente ¿qué hicimos? Cogimos el homicidio, lo pasamos a meses y sobre eso hicimos el aumento de la ley 890 del año 2004. Acabamos de obtener un nuevo mínimo de 208 meses y un nuevo máximo de 450 meses. Esa sería la pena que le correspondería a esta persona si hubiese logrado el resultado, es decir, si hubiera matado. Pero como no murió la persona, entonces hay lugar a una rebaja de pena, la rebaja de la tentativa. Entonces, el artículo 27, la tentativa, en su inciso primero, nos dice que la pena irá de la siguiente manera. La rebaja opera de la siguiente manera. Dice, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo. Entonces, tomamos el mínimo, que son 208 meses, y lo dividimos en ¿cuánto? En la mitad, dividido en 2. Y obtenemos una nueva pena que son 104 meses de prisión. Profe, ¿eso hay que restárselo a algo? En este caso no. Porque no dice que le rebajes la mitad. No dice eso. Sino dice es incurrirá en pena no menos de la mitad. Es decir, que el nuevo mínimo es la mitad. El nuevo mínimo es la mitad de lo que llevábamos. Entonces, llevábamos 208 meses de prisión. Al dividirlos en 2, nos da 104 meses. Ahora, ¿qué hacemos con los 450 meses que teníamos? Que eran el máximo. Nos dice el artículo 27. Ni mayor de las 3/4 partes del máximo. 3. Aquí voy a colocar como el fraccionario para que lo vean. 3/4 partes del máximo. No mayor de las 3/4 partes del máximo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Perdón si yo soy un poquito básica, pero como siempre prefiero hacerlo. Vamos a coger siempre la parte que está en el numerador, es decir, debajo, aquí en el fraccionario, que está debajo de la raya, las 4 partes, ese 4 lo vamos a dividir. Aquí, 450 meses, lo dividimos en los 4. Entonces, los 450 meses se dividen en 4. Eso nos da 112.5. Es muy importante que aprendan a hacer esto. 112.5 meses. Ahorita les explico por qué tienen que hacer eso. Listo. ¿Ahí qué obtuvimos? ¿Esos son 3/4 partes? No. Eso es la 4ª parte de 450. Pero necesitamos 3 partes. 3/4 partes. Entonces, esos 112.5 los vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué por 3, profe? Porque son 3/4. Y cuando dividiste los 450 en 4, solo obtuviste 1/4. Necesitamos 3. Entonces, cogemos eso, que es la 4ª, el 112.5, y lo multiplicamos por 3. Eso nos da 337.5 meses. ¿Listo? Entonces, con la tentativa, la nueva pena del homicidio es el mínimo 104 meses y el máximo
337.5 meses. Sé que tienen miles de preguntas, así que les voy a abrir el audio. Díganme ustedes, doctores, ¿preguntas? Profe, no entendí. Camila, ¿qué no entendiste? Más que todo cuando se hace la conversión a las tres cuartas partes. Ahí quedé. ¿Quedaste plop? Bloquear. Sí. Listo, no hay problema. Te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Vamos primero con Camila. Entonces, aquí, espérate a ver. Es que no es que sea muy buena con esta pizarrita, pero bueno, algo haremos. Listo. Eso que vemos ahí, en teoría, es un pastel. A nosotros en primaria nos enseñaron a graficar fraccionarios, ¿no es cierto? Entonces podemos graficar fraccionarios con pastelitos. Entonces, este pastelito se debe dividir en 4 partes. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que sacar 3 cuartas. Entonces lo vamos a dividir en 4 partes. Por acá y por acá. ¿Listo? Hemos dividido nuestro pastel en 4 partes. Necesitamos tomar 3 cuartas partes. Entonces, ¿qué hacemos? El pastel, Camila, son los 450 meses. Entonces, ese pastel, que son los 450 meses, lo divides en 4. Aquí, como hicimos, 4. Pero cuando lo divides en 4, el valor que te arroja, el valorcito que te arroja, es solamente una partecita. Una cuarta. ¿Listo? Este valor que te arrojó, que son 112.5, lo debes multiplicar para poder tomar ¿cuántas partes? 3 cuartas. Entonces, una que ya había tomado, 2 y 3. Entonces, por eso es que cogemos los 112.5 y los multiplicamos por 3. Para que ya no sea solamente esta cuarta de acá, sino las 3 cuartas que necesitamos en este caso. ¿Listo? Entonces, cuando coges los 112.5 y los multiplicas por 3, te da 337.5. Y acabas de tomar las 3 cuartas que necesitas. Y así obtuviste este valor, que son 337.5. ¿Me entendiste mejor, Camila? Sí, señora. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Nada? ¿Así de bien les expliqué? ¿Quedó clarísimo? Listo, perfecto. Entonces, cuando tengamos problemas, Sí, muy claro. Cuando tengamos problemas de alguna manera frente a cuánto debemos hacer, yo les recomiendo, porque así lo aprendí a hacer yo, que soy negadita para las matemáticas, graficar siempre la fracción. Siempre graficar la fracción. Además, ¿por qué? Porque hay casos en donde usted no va a ver una única fracción. Tiene varias. Y como tiene varias fracciones, necesita a veces saber cuál es la más grande y cuál es la más pequeña. Entonces, los que son como de los míos, graficamos siempre la fracción para verla, visualmente ver cuál es más grande que la otra o cuál es más pequeña. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte. Estamos solamente jugando con una de las circunstancias que nos pueden modificar el marco que llevábamos, el marco de movilidad, el que teníamos ya con nuestra penita en meses y con la pena de la 890 o sin la pena de la 890, pero en meses. Una de las figuras que pueden modificar eso y que afecta, de hecho, el marco punitivo es la tentativa, independientemente de si es inacabada o si es desistida. Ustedes están viendo en el inciso segundo que está una pena diferente, una fracción diferente para la desistida. Entonces, esa se hace exactamente igual como la trabajamos. Ahora, ojo, jamás mente, como dicen por ahí, nunca en la vida me vayan a dejar puntos
como está este ejercicio. Es decir, 112.5 no se los admito. Eso no se puede hacer. Si usted fuera una persona privada de la libertad o a la que le están imponiendo la pena y a usted le dicen que tienen que pagar 112.5 meses, pues uno dice, bueno, entonces, ¿cuándo salgo? O sea, ¿cómo saco los cálculos? ¿Cuándo me toca salir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando tengamos penas que nos den, disculpen, cuando tengamos penas que nos den con decimal, hay que utilizar regla de 3. Les voy a explicar cómo se hace. Regla de 3. Tenemos aquí que nos acaba de dar un mínimo. Dios mío, perdón. De 112.5 meses. Hay fiscales, digo fiscales y no es porque tenga algo contra los fiscales, no. Que dejan preacuerdos así. O que le dicen al juez, imponga una pena de 112.5 meses. Estoy ahogada. Un juez jamás va a imponer una pena así. Cortando. Deme 2 minutos porque estoy ahogada. Ay, Dios. Un segundito. Agüita, profe, agüita. Coca-Cola. Ya. Listo. Club Colombia Roja, profe. Ahorita me la tomo. Si hoy es viernes y toca tomarnos una pola, pero ahorita no. Listo. Entonces, tenemos 112.5 meses. Esos 112.5 meses no se pueden dejar así, sino que tienen que transformarse a días. Entonces, hay fiscales que dicen, son 112 meses y 5 días. No, no es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a meterse esta retahíla en la cabeza. Dice, si un año son 12 meses, 0.5, ¿cuántos meses son? ¿Sí es así? Sí. No, mentiras. No, si un año no. Estoy hablando mal. Si un mes son 30 días, eso sí es. Claro, porque es que estamos trabajando en meses, entonces tenemos que pasar a la segunda unidad más bajita. Entonces, la que está debajo de los meses son los días, ¿no es cierto? Entonces, vamos de años, pasamos a meses. Y de meses, pasamos a días. Entonces, si tenemos 112.5 meses, quiere decir que ese punto 5 no son meses, son días. Entonces, nos toca pasarlo obligatoriamente. Entonces, si un mes son 30 días, 0.5, ¿cuántos días son? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Profe, ¿por qué 0.5? Porque son 112.5. Entonces tomamos después del decimal, el punto 5, y en vez de 112 le colocamos el 0.5. Entonces, ¿qué hacemos? Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, un mes son... Aquí. Son 30 días. ¿Listo? Y luego, 0.5. ¿Cuánto es? ¿Qué vamos a hacer cuando ya lo tengamos así en esa operación? Cuando ya la tengamos en esa operación, nosotros lo que hacemos es multiplicar. Cogemos los 0.5 y lo multiplicamos por 30. Y lo que nos dé, lo dividimos en 1. Lo que nos dé, lo dividimos en 1. Espérate que no me da. Aquí 30. Dibujar acá. Listo.
qué porquería de fecha. Uf. A ver, esta. Lo que nos dé aquí de multiplicar 0,5 por 30, lo dividimos en 1. Entonces, ustedes cogen los 30 días a los que equivale el mes. ¿Dónde está la calculadora? Los 30 días a los que equivale el mes y los multiplican por 0.5. Eso nos da 15. Dividido en 1, ¿cuánto da? 15. Entonces, espérate. Ay, se me borró. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos da 15 días, es decir, que el mínimo no son 112.5, sino 112 meses y 15 días de prisión. ¿Listo? No se les olvide eso. Porque cuando les ponga un ejercicio de individualizarla toda, si usted me deja en decimal, así lo tenga correcto, no se lo valgo. ¿Tienen preguntas frente a la regla de 3? Doctora, yo tengo una pregunta. Dime, doctor. Doctora, lo que pasa es que hicimos el ejercicio con los 112.5 meses. Ujú. En ese caso, no debimos haber hecho el ejercicio con los 337.5, que es es el definitivo de la pena máxima. Sí, tienes toda la razón. Cogí los 112. Sí, eran los 337.5. Pero mira, Ah, ok. no hay problema. Pero Aquí, igual cambian para el solo los efecto, títulos. el decimal es el mismo. Son .5, Ok. pero sí, tienes toda la razón, doctor. Ok, gracias. Además de esa aclaración que nos hace el doctor, muy oportuna, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Frente a la regla de 3? ¿No? Doctora, ¿siempre se hace sobre la pena máxima? Sí, siempre. No, corazón, aquí la tomé como el máximo, como ejemplo. Pero porque el mínimo aquí nos dio exacto, porque el mínimo aquí nos dio 104 meses de prisión en la tentativa. La que nos dio decimal fue el máximo. ¿Listo? Pero siempre que ustedes encuentren un decimal, tienen que hacer esto. ¿Listo? Ojo, hay decimales que les dan muy largos, es decir, que les dan con más de 2 decimales, 5 decimales, 15 decimales. Entre más decimales tomen, más próximo es. ¿Listo? Más próximo es a la unidad. Entonces, si por ejemplo no les da 15, aquí selección. Listo. Aquí. No les da 15 como nos dio ahorita, sino que les da eventualmente 13.6666, o sea, vuelve y les da decimal después de aplicar la regla de 3, van a desechar lo que quede después del decimal. Pero ojo, solo después de pasarlo a días. Me hago entender. Supongamos que una pena nos da 33 meses, 33.75 meses. ¿Listo? Una pena cualquiera. Nos dio eso. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces, si un mes tiene 30 días, 0,75, ¿cuántos días son? ¿No es cierto? Entonces, multiplicamos 0,75 por 30. 0.75 por 30. Nos acaba de dar 22.5. Eso lo dividimos en 1. Nos da 22.5. Profe, ¿entonces son 22 días y medio? No. Las penas en Colombia no se pagan por horas. Se pagan en años, meses y días. Entonces, ese 0.5 se lo perdonamos al preso. Esas horas se las rebajamos. Ese mediodía se lo rebajamos. Y le dejamos la pena en 33 meses y 22 días. Y desechamos el resto del decimal, que nos dio 22.5. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Una opinión.
Dime. Pues, matemáticamente hablando, es bueno también recordar que en lo que tiene que ver con regla de 3, ¿Cómo? el método, pues matemáticamente hablando, cuando las cifras se aproximan a 5, se utiliza la cifra siguiente. Y cuando es inferior a 5, se aproxima a la cifra, digamos, inferior. Y en el despeje, o sea, la unidad básica, digamos, para establecer todo tipo, digamos, de regla de 3, el despeje. Y una muy buena estrategia para saber o estar, digamos, con la certeza, digamos, explícita, es utilizar lo que tiene que ver con las unidades, o lo que uno normalmente llama conversión de unidades. Entonces, todas las cifras que estén dividiéndose se cancelan y la que queda es la que nosotros queremos encontrar. Eso, una opinión también, una opinión que quisiera pues dar rápidamente es que con la pregunta del doctor Rodrigo, yo quisiera, digamos, Uy, hay un decir, audio o a mi abierto. parecer, ¿cómo? Que hay un audio abierto y me están enloqueciendo. Por favor, cierren el audio a las personas que no están hablando. Gracias. Sigue, doctor. Bueno, esa era la opinión y con respecto a lo que había preguntado el doctor Rodrigo, yo pensaría que en el conflicto armado, de acuerdo al artículo 147, yo diría que sí tiene que ver con el conflicto armado como tal, o el que esté, digamos, en desarrollo. Y la que se utilizaría más bien sería la 1482 del 2011, que es la ley de discriminación racial y que modificó precisamente en el artículo 134, me parece que AOB, digamos, dicha pena. Y es mucho más inferior, y esto haciendo alusión a lo que tiene que ver un Estado normal, digamos, para lo que tiene que ver con derechos humanos y no con el derecho internacional humanitario. Gracias, doctor Entonces, Jair. Me voy a concentrar en este momento en lo que se refiere a la individualización de la pena. ¿Listo? Entonces, lo que nos está diciendo el doctor Jair son trucos matemáticos. Yo insisto, yo sé que muchos de ustedes son muy buenos en matemáticas, que tienen talento natural para eso, cosa para la cual yo llegué muy tarde, o sea, yo soy negada para las matemáticas, y que muy posiblemente lo pueden hacer de una manera más sencilla, más rápida. Desde que a ustedes les funcione, háganlo. O sea, yo lo explico de la manera en que yo lo aprendí a hacer, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen trucos matemáticos, si tienen formas más rápidas, si les da igual, maravilloso. Yo lo único que les ruego es que jamás dejen una pena con decimal. Nunca. Jamás. Porque eso no solamente crea inseguridad jurídica para la persona que se le está imponiendo la pena, sino que adicionalmente implica una falla de carácter técnico gravísimo para quien está solicitando la pena. Ah, pero es que yo no voy a ser fiscal. Ah, no, pero es que yo no voy a ser juez. Queridos colegas, los que sean defensores, eventualmente, tienen que correr un traslado que se llama el traslado del 447, en donde ustedes tienen que solicitar la pena a imponer y tienen que saber hacer esto. Tienen que estimar la pena. Tienen que decirle al juez, mire, la pena va de tanto a tanto, entonces usted hace esto y no sé qué. Tienen que explicarle todo el proceso de individualización al juez como si él no lo supiera hacer. Para decirle usted cuánto cree que le debe imponer a su cliente. Así de delicado es que usted aprenda a hacer esto. Por eso, a pesar de que es de penal general, me tomo el tiempo de explicárselo con todo el detalle del mundo. Porque pienso que todo lo demás, la dogmática jurídico-penal y todo eso se puede aprender solitos. Pero esto, la individualización de la pena, es el coco del derecho penal. Y no es porque sea difícil, sino porque es técnico. Además de eso, ¿tienen alguna otra pregunta, mis doctores queridos? ¿No? ¿Hacemos un ejercicio? Sí. ¿Listo? Profe. Dime, Brenda. Ay, qué pena. Es que ahorita lo estaba haciendo. Siempre debo agregarle el 0 punto, ¿cierto? Porque es que yo lo coloqué, por ejemplo, en el que estábamos haciendo el 75 y no me había dado la respuesta. Debo agregarle siempre el 0 punto a cualquier fracción, ¿cierto? Sí, doctora querida. Y te Al último ejemplo que coloqué. Aquí te estoy compartiendo la pantalla de nuevo para que puedas ver por qué. ¿Listo? 33.75. Siempre tienes que colocarle el 0 antes, o sea, reemplazando lo que venía aquí. Reemplazando el 33 o el 22 o lo que sea. Esto lo reemplazas por 0 y le colocas el punto 75 o el punto 5 o el punto 3 o el punto 2, lo que te dé. ¿Listo? Siempre. Y ahí sí haces la regla de 3, porque de lo contrario entonces no te va a quedar bien. ¿Listo, Brenda? ¿Hacemos ejercicios, niños, o tienen preguntas?
¿Preguntas? ¿Nadie? ¡Ah, qué chicos tan pilos! ¿Quieren ejercicio o avanzamos para que sea más difícil? ¿Avanzamos? Listo. Entonces. Listo, profe. Pero, Ya, por ya, favor, qué ejercicios pena. con Gracias. puntos. Ejercicio Doctora, por favor. Oigan, chicos. Punticos para el Profe, segundo. ejercicios porque es que es la primera profesora que nos está enseñando esto de matemáticas, porque en el profesor que nos dio Derecho Penal General, por ahí pasó raspando. Entonces, sí es importante estos ejercicios, doctora, por favor. Listo. Vamos a hacer una cosa, ¿listo? Les voy a explicar en términos generales las circunstancias que modifican el marco punitivo para que ustedes vean cómo se hace, ¿listo? Porque esta que vimos, la tentativa, es una de las más fáciles de hacer. Hay unas que son horribles. Entonces, vamos a hacer las horribles en clase para que nos queden las fáciles para parcial, ¿listo? Entonces, vamos a hacer esas otras circunstancias que modifican el marco punitivo y hacemos un ejercicio duro. Acá. Ojo, yo sé que me están pidiendo puntos. Doctora, disculpe. Dime, doctor Jiménez. Disculpe, doctora. Señor. ¿Sería usted tan gentil, por favor, que cerrar todos los audios, por favor? No escuchaba ninguno abierto, pero gracias, doctor. Ya los cerró todos. Audios cerrados. ¿Listo? Doctora, yo quería hacerle una pregunta y es, ¿cuál es la clave para entrar al examen de esta noche? La clave. Doctora, no hay clave. Lo que pasa es que como no está activado todavía, ustedes intentan entrar antes, no se los va a permitir. A las 10 de la noche les permite entrar sin ninguna clave. ¿Listo? Puede ser que no haya problema porque esta tarde decían que estaba en mantenimiento en la plataforma, no pude entrar a la plataforma, entonces pueda que no haya problema esta tarde. Por eso les puse ese horario, doctora, que a esa hora ya todos han soltado la plataforma para que no tengan inconvenientes. ¿Listo? Listo. Gracias. Okay. Les estaba diciendo, doctores, que lo que acabamos de ver de la figura de la tentativa es solamente una de las que afecta al marco punitivo y es una de las más fáciles de manejar. Vamos a ver las más feas y vamos a empezar a hacer ejercicios. Yo sé que ustedes me están pidiendo puntos y puntos y puntos y puntos. Pues es que aquí no podemos dar puntos por todo, porque es que esto no es el éxito, ¿listo? Pero más allá de eso, el punto es que para el día de hoy, ustedes no necesitan más puntos, porque los que ya están exonerados lo están, y los que no están exonerados ya no alcanzan a exonerarse. La otra semana, esto se va a ir complicando a medida que vayamos avanzando, y van a tener posibilidades de puntos y demás, ¿listo? Entonces, vamos con calma. Primero aprendemos y luego ganamos premios, ¿listo? Entonces, les voy a compartir la pantalla para que vean las otras circunstancias que pueden modificarnos eventualmente el marco punitivo de movilidad. En términos generales, todo lo que afecta al marco de movilidad, el marco punitivo, perdón, no el marco de movilidad, el marco punitivo, es decir, el mínimo y el máximo, eso, en teoría, en principio, es lo que va acompañando o lo que está presente al momento de los hechos. ¿Qué está presente al momento de los hechos? La tentativa. ¿Qué está presente al momento de los hechos? La ira o el intenso dolor. Ojo, no es ira es ira o intenso dolor. La marginalidad, la pobreza extrema, que son circunstancias que bajan penas. La complicidad también baja la pena. La figura del interviniente baja la pena. Pero hay unas que la suben. ¿Cuáles cosas pueden llegar a subir la pena? Los agravantes específicos, es decir, agravantes que solo se aplican para esos delitos. Entonces, por ejemplo, para el hurto, dice agravantes del hurto, entonces solamente le sirven al hurto y disparan la pena. ¿Listo? Ahora, atenuantes del hurto, bajan la pena. Todo lo que sea específico, todo lo que venga específico para ese delito, tanto agravante como atenuante, nos va a afectar la pena. Pero entonces ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Les voy a pedir el favor que vayan al 241 del Código Penal. Vamos a ver la norma. Espérate, les dejo de compartir pantalla un momentico para que podamos
hacerlo acá en el tablerito. $241 del Código Penal. Listo, ¿dónde está? Compartir pantalla, pizarra. Listo. Vamos a borrar aquí nuestros matachitos. ¿Alguien puede, por favor, dar lectura al 241 mientras borro el tablero? Gracias. Listo, doctora. Entonces, circunstancias, artículos 241, circunstancias de agravación punitiva. La pena impunible, de acuerdo con los artículos anteriores, se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Si la conducta se cometiere, primero, hasta ahí. Aprovechando calamidad. Hasta ahí, doctor, gracias. Ojo, nos está diciendo que aumenta. ¿Por qué? Porque es un agravante. Y nos dice que aumenta la pena de los artículos anteriores. Si ustedes ven los artículos anteriores dentro del mismo capítulo, son el 239 y el 240, que son precisamente el hurto. O es decir, que estos agravantes, este agravante del artículo 241 es solamente para el hurto. Entonces, es una circunstancia específica, agravante, que afecta el marco punitivo. Entonces, ojo, usted es muy importante que no se me vaya a confundir al momento de hacer las matemáticas. Tentativa, escúchenme bien. Si quieren, se los voy dictando para que lo copien. Tentativa, complicidad, interviniente, ira o intenso dolor, marginalidad o pobreza extremas, complicidad. Profe, qué pena, ¿cuál es la 3? Es que se entrecorta. Pues las voy escribiendo, no hay problema. Acá les voy escribiendo. A ver, texto. Ya. Mejor, gracias. Gracias. Tentativa. Determinador. Cómplice. Interviniente. Ah, no, determinador no. Solamente cómplice e interviniente. Tentativa, cómplice, interviniente. Atenuante. Ira o intenso dolor. Atenuante. Tentativa, cómplice, interviniente, atenuante. Marginalidad. Marginalidad o pobreza extremas. Ira o intenso dolor. Bueno, esta de marginalidad se llama marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, ira o intenso dolor. Atenuantes de carácter específico. En este momento no recuerdo más. Ojo, todas estas de aquí bajan la pena. Es decir, que lo que nos den esas fracciones hay que restarlo. Hay que restarlo afectando el marco punitivo. ¿Todo esto afecta el marco punitivo? Rebajando la pena. ¿Listo? Ahora, ¿qué aumenta la pena? ¿Qué aumenta la pena? Entonces acá les voy a colocar otro cuadrito. Acá. Listo. Aumentan la pena. Afectan el marco punitivo. ¿Qué la afecta? Entonces la afecta todo lo que sea, afectan el marco punitivo, pero aumentando la pena. Es decir, que se suman, ¿no? Acá se restan y en el otro se suman. Entonces, en todo lo que sea aumentar la pena, se suma. ¿Qué se suma? ¿Qué afecta la pena subiéndola? Entonces, la afecta los atenuantes específicos.
Entonces, cuando diga atenuante para los delitos de eso afecta el delito. Atenuantes específicos. Ay, perdón, estamos subiendo, ¿no? Entonces es agravantes. Agravantes específicos. ¿Qué más me aumenta la pena en el marco? El delito masa. El delito continuado. Todo eso afecta subiendo la pena. ¿Listo? Entonces, les voy a dar tiempo que copien esto, un segundito, para que pueda yo borrar el tablero porque lo necesito. Tomen la foto para que sea más rápido. Después lo pasan a limpio. Listo. Ya, profe. Voy a borrar. Borro. 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 Listo. Cierren audios, por favor. No, discúlpeme. Dime. No, discúlpeme un segundito. Tengo una pregunta. Dime, doctor Eddie. Otras cosas que pueden aumentar la pena serían en caso de antecedentes penales y sentencias. No. Hecho no. Eso no, mi doctor Eddie. Ya vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero no. No, esa es una pregunta que tengo, Doc. Ah, no, por eso te digo que no. Mira, doctor Eddie, querido. En Colombia, nosotros tenemos algo que se llama derecho penal de acto y no de autor. ¿Qué quiere decir? Que a ti, en el momento en que te van a imponer una pena, imponer la pena, no nos importa lo que hayas hecho antes de los hechos. No nos interesa. Tú puedes ser el mismísimo Garavito. No nos importa. Solamente vamos a ver el acto, lo que hiciste. Nada más. ¿Por qué? Te lo voy a colocar en un ejemplo un poquito más coloquial. Supongamos que yo hago parte del salón de ustedes. Soy una niña nueva y llego al salón de ustedes. Y ustedes se enteran que yo acabo de salir de la cárcel del Buen Pastor por hurto. Y se pierden 2 celulares en el salón. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, pues claro, aquí nada se perdía hasta que llegó Liliana y como ella tiene antecedentes por hurto, esto es fijo que Liliana se lo robó. El derecho penal no actúa así. En el derecho penal, si a mí me llegan a capturar con los 2 celulares, me van a decir, Liliana, te capturamos con 2 celulares, te vamos a juzgar por los 2 celulares que te robaste ahorita. No nos importa si antes había sido ladrona. Porque te estamos condenando por esto. Si tú ya fuiste a la cárcel y por ende tienes un antecedente, quiere decir que tú ya pagaste tu pena por eso. Yo no puedo venir ahora a volverte a subir la pena por un nuevo hecho porque antes eran ladronas. No, yo te castigo por lo que estás haciendo acá. ¿Listo? ¿Listo, doctor Eddie? ¿Te quedó claro? Eddie. Correcto, doctora, correcto. Sí, señora. José Portilla, ¿qué pregunta tienes? José Portilla. José Portilla. Ya, profe, ya. Estoy suelta, profesora. Ok. Entonces cerremos audios, ¿listo? Vamos entonces a hacer la parte maluca. El ejercicio feo. Edna Beltrán, dime. Doc, es que me causa duda que tú dices que lo que decía Eddie, que por ejemplo la carencia de antecedentes penales, o si los tiene, no los podemos culpar otra vez por un mismo delito. Sin embargo, en el artículo 54, 55 y 58 son criterios y reglas para determinación de punibilidad y me habla de circunstancias de menor punibilidad y circunstancias de mayor punibilidad, que son atenuantes o agravantes. Y en esas está la carencia de antecedentes penales. La carencia. Es decir, el no tenerlos. O sea, cuando hay carencia, cuenta. Cuando hay carencia de antecedentes penales, cuenta.
pero no cuenta para este momento en el que estamos individualizando la pena, no para el marco. Cuenta para el cuarto. Todavía no hemos llegado allá. ¿Listo? Pero si no tienes, perdón, si tienes antecedentes penales, eso no te sube la pena. Ni te afecta. Lo que es bueno para ti es no tenerlos. ¿Por qué? Porque el derecho penal es como el papá, ¿me entiendes? Entonces él viene y te pega, pero no te pega tan duro. Te dice es la primera vez que la embarraste, entonces, como es la primera vez que la embarras, entonces no te doy tan duro. Ah, pero es que ya la has embarrado antes. Entonces, si ya la has embarrado antes, él va a tomar un castigo más drástico contra ti, pero no te va a pegar más duro por haberla embarrado antes. Lo que va a hacer, lo que se tienen en cuenta los antecedentes, es para la concesión de subrogados y sustitutos, es decir, para prisión domiciliaria y para darte algo que ustedes comúnmente llaman la libertad condicional, que no se llama así, sino se llama la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que es en donde vas a pagar la pena, pero no para subirte la pena. ¿Listo, Edna? Listo, profe, gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta o podemos empezar con lo feo? Doctora, una pregunta. Entonces, cuando hablan de reincidencia, ¿a qué se refieren? A eso, la que tiene antecedentes penales. Pero es que esa... Pero no le afecta. Le afecta para que le concedan un subrogado o un sustituto. Es decir, te lo voy a colocar en un ejemplo práctico. El delito de inasistencia alimentaria en este momento no es excarcelable. Es decir, que las personas deben pagar en la cárcel por una inasistencia alimentaria. Es el mal llamado patio de la leche, ¿no? De todos los que no pagan la leche de sus hijos, entonces le dicen el patio de la leche. Listo. Pero la Corte Constitucional dijo, oiga, no, espere, no les demos tan duro. Démosles la domiciliaria. ¿Listo? Les daremos la domiciliaria. Pero si es reincidente, un presupuesto para la domiciliaria es no tener antecedentes penales. Entonces no te van a dar la domiciliaria, sino te van a mandar para la cárcel, a patio de la leche. No te están subiendo la pena. Tú vas a tener la misma pena del que no tiene antecedentes. Pero la diferencia es que el que no tiene antecedentes por inasistencia alimentaria la paga en la casa. Y el que tiene antecedentes la paga en la cárcel. ¿Ves? Así sea la misma pena. ¿Listo, Jason? ¿Me entendiste? Gracias, doctora. Sí, señora, gracias. Listo. Ok. Ahora sí, ¿podemos empezar con lo feo? Sí. Listo, vamos. Listo. Entonces, vamos a ver uno de los ejercicios feos. Vamos a individualizar una pena de hurto calificado y agravado. Según los artículos 239, inciso segundo, y 241, numeral 10. Este ejercicio ya lo habíamos hecho alguna vez, pero en otro momento para ver tipicidad. ¿Listo? Ahora lo vamos a ver para ver la punibilidad, que es para ver la pena. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues, no sé, se metieron por allá. Cierren los audios. Ya. Dos ladrones cogieron a una persona en plena cuarentena, la intimidaron con un arma cortopunzante y le quitaron el celular. El celular es un iPhone de última generación, o sea, es un iPhone carísimo. ¿Listo? Ese es el delito. Entonces, es hurto calificado y agravado, 239, inciso segundo, 240, inciso segundo, por la violencia sobre las personas, y 241, numeral décimo, porque hay coparticipación criminal, es decir, son más de dos, o dos. Ese es el delito. ¿Cómo vamos a encontrar la pena? Entonces, lo primero que hacemos es que ahora ya no tenemos que ver un único artículo. Ojo, y esto no es un concurso, es un solo delito. Ahora ya no tenemos que ver un solo artículo, sino que tenemos que analizar 3 artículos. Entonces, vamos a ver el 239, el 240 y el 241. ¿Para qué los vamos a ver? Para ver la 890. ¿Hay que aplicarles 890? No hay que aplicarles 890. Entonces vamos a mirar los 3 artículos. ¿Listo? Recuerden que aquí no hay concurso. Este es un solo delito. Porque es un caso sencillo, es un caso único. Entonces, 239.
Ya. 239. Ahí la pena solo ha sido modificada por la 890. ¿Listo? Entonces, en teoría, tendríamos que ponernos a hacer lo de la 890. 240. Ahí sí ya aparece modificado después de la 890 por la ley 1142 de 2007. Y el 241 también. ¿Listo? Ahora, vamos a ver que en el 239 hay una pena que está dada en años, ¿no es cierto? Que en el 240 también tengo una pena en años. Pero en el 241 no tengo pena en años, sino hay una fracción de pena. ¿Cuánto es la fracción de pena? Dice, aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Le dice a usted dónde va cada parte, es decir, le dice la mitad será al mínimo y las 3/4 al máximo, o las 3/4 al máximo y la mitad al mínimo. No nos dice. Diferente a lo que ocurría con la tentativa, ¿no es cierto? En la tentativa se nos decía, ojo, ojo, esto va para el mínimo y esto va para el máximo. Aquí no nos dice eso. Entonces hay que hacer un procedimiento más complejo. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver a dónde es que vamos a aumentar eso, esas dos porciones que dice el 241. Entonces tenemos que mirar si vamos a partir de la pena. Doctores, ¿qué pena? Ayer imparcial. ¿Me escuchan? Aquí estoy. Acá estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Sí, señora. Ya se te escucha. Ya, aquí estoy tratando de mirar qué pasó porque no sé qué pasó. Nos sacó. Nos sacó y nos dejó de compartir pantalla y de todo. Y de hecho no me está mostrando ni siquiera los que están ingresando. Es como si no hubiera nadie ingresando. Bueno, entonces démosle. Creo que no me escucharon la última parte, entonces se las voy a volver a explicar. ¿Listo? Entonces, el 239, el 240 y el 241, que vamos a aplicar en el caso que tenemos para analizar, que es un hurto calificado y agravado, tienen algo muy particular. El 239 fue modificado por la ley 890. Entonces, en teoría, tendríamos que aplicarle el aumento de la 890, en teoría. Pero uno no corre a hacer eso, ¿listo? Primero analiza y luego hace las operaciones. 240 nos tiene una pena también de prisión. Y el 241 nos está dando dos porciones de pena. Nos dice que las penas se aumentarán de la mitad a las 3/4 partes. Pero no nos dice a dónde va cada porción. Es decir, no nos dice la mitad va al mínimo y las 3/4 al máximo, o las 3/4 al mínimo y la mitad al máximo. Ah, no, eso se entiende. No, eso no sobreentiende nada. Esto es supremamente técnico. ¿Listo? Entonces nos toca utilizar un proceso más complejo. Vamos a ver cómo se hace. Pero antes de llegar al 241 necesitamos saber a cuál marco es al que le vamos a hacer ese aumento. Entonces, vamos a partir de la pena del 239 o la pena del 240. Entonces, cuando, escuchen esto, cuando el hurto es calificado, sin importar la circunstancia de calificación, es decir, desde que esté el 240, el 239 no se utiliza para la pena. Se utiliza para la tipicidad, es decir, para decir que se robó, que se apoderó de una cosa mueble ajena. ¿Listo? Pero para la pena no utilizamos el 239 cuando hay calificantes. Sino que de la pena, cuando hay calificado, partimos de la pena del 240. Es decir, partimos de la pena de 6 a 14 años o de la pena del inciso segundo que dice de 8 a 16 años o la del inciso cuarto que dice de 7 a 15 años o así, ¿listo? Desde que haya una de las circunstancias calificantes imputadas, nosotros ya no volteamos a mirar la pena del 239. Entonces, si vamos a partir de la pena del artículo 240, no necesitamos hacer lo de la 890, porque el 240 ha sido modificado por la ley 1142 del año 2007. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cogemos la pena del inciso segundo, que es la que estamos analizando en este caso. Voy a ver si me deja compartirles la pantalla.
Sí, acá. Cogemos la pena del inciso segundo, artículo 240, inciso segundo, que es la violencia sobre las personas. Violencia sobre las personas. Que dice que es una pena de 8 a 16 años. De 8 años el mínimo. Contra un máximo de 16 años. ¿Listo? A eso no lo vamos a pasar a la 890 porque en este caso no aplica por la norma. Entonces, ¿qué hacemos? Pues pasamos eso a meses. Entonces, pasar a meses. Entonces, cogemos los 8 años y los multiplicamos por 12. Entonces, aquí, calculadora, 8 por 12 nos da 96. ¿96 qué? Meses. ¿Listo? Ese es el nuevo mínimo. Mínimo. O sea, el mínimo temporal que tenemos. Porque hasta ahora estamos mirando hurto calificado. Y recuerden que nuestro caso es de hurto calificado y agravado. Entonces, máximo. Tenemos el máximo que son 16 años. Lo multiplicamos por 12 y nos da 16 por 12, nos da 192 meses. Ahora viene la parte Tengo fea. una pregunta. Dime, doctor. Señor. Sí, doctor, ¿cuál es tu pregunta? Yujú, doctor. No se te escucha. Porque no se toma este que dice ese inciso que dice que la pena será de 5 a 12 años de prisión. Súbele, súbele porque no se te escucha. Porque no se toma ese y se toma directamente el. No se oye nada. La profesora la Volví y volvió se a sacar. salió. También se voy a sacar a la doctora. La sacó otra vez. Acá estoy, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Señora. Señora. Fuerte y claro. 2-3 por usted. ¿Listo? Ahora, estaba una persona haciendo una pregunta, pero no le alcancé a escuchar. ¿Quién es? ¿Quién está haciendo la pregunta porque no se le escucha? A quien esté haciendo la pregunta no se le escucha. Y me borró el tablero. ¿Me escucha poco? ¿Cómo? Ok, vamos avanzando entonces. Cierren audios, por favor, porque a la persona que estaba haciendo la pregunta no se le escucha. Cierren Profe, ¿me audios. escucha? Ahí sí, Jonathan, dime. Ve, y yo voy escribiendo Mira, mientras. es que creo que me confundí acá porque... ¿Por qué? Bueno, vale. Mira, es que yo la tomé en este inciso, en el cuarto dice, la pena será de 5 a 12 años de prisión cuando el hurto se cometiera sobre elementos destinados a comunicaciones ¿No telefónicas. lo conectaste el queso? Yo quisiera saber por qué no se toma ese, sino pues tomamos de una vez que la pena será de 6 a 14 años. ¿Qué diferencia entonces habría con el cuarto? ¿Por qué pudo haber sido que me confundí? Ok, listo. Gracias, doctor Jonathan. ¿Qué es lo que pasa? Ese inciso determinado para las comunicaciones, la Corte Suprema de Justicia a través de su jurisprudencia ha establecido que no se aplica para el hurto de celulares, sino para el hurto macro de medios de comunicación, por ejemplo, antenas, cableados, esa clase de cosas, no para los celulares. ¿Listo? Entonces, por eso es que no se aplica el inciso ahí. Vamos es con violencia sobre las personas, que es de 8 a 16. Y de todas maneras, si le hubiesen imputado la pena de 5 a 12, o sea, si le hubieran imputado también ese calificante de las telecomunicaciones, como es más grave... Ay, silencio, por favor. Cierren esos audios.
Para mí es muy terrible estar cerrando pantallas para apagar los audios. Catalina. Cierren audios, por favor. Ya. Si le hubiesen imputado la circunstancia de calificación de la violencia sobre las personas y la de telecomunicaciones, la del inciso final del artículo 240, como la de la violencia sobre las personas es más alta, entonces se toma por la pena más alta, la de 8 a 12 y no por la de 5 a 12. ¿Listo? Porque 8 es más grande que 5, es por eso. ¿Te quedó clara la duda, doctor? Okay. Sí, profe, gracias. Ok, entonces vamos con de 8 a 16 años. Estábamos aquí haciendo las multiplicaciones, las voy a hacer muy rápido. Entonces, 8 por 12, para pasar esto a meses, y 16 por 12, perdónenme, pero es que esto se borró y... ¿Alguien tiene cuánto daba esto? 8 por 12, 2 por 8, 16. 8 por 12, 96 y 16 por 12, 192. 192. Gracias. Son muy amables. Listo. Cerremos audios. Entonces, hasta aquí tenemos el hurto calificado. Pero recuerden que nuestro delito es de hurto calificado y agravado. Entonces, aquí es la parte en donde toca mirar cómo es que vamos a aumentar el agravante. Entonces, el agravante, cuando no nos dice a dónde se aplica, como en el artículo 241, que no nos dice para qué lado va, o sea, si al mínimo o al máximo, es necesario aplicar unas reglas especiales que se encuentran en el artículo 60 del Código Penal. Vamos a ir al artículo 60 del Código Penal. Entonces, en el 60 están las reglas para esta clase de circunstancias. Entonces dice, artículo 60. Ahí nos está diciendo el procedimiento que yo ya les enseñé a hacer, de hallar los mínimos y los máximos y ¿listo? Entonces luego dice, cuando hubiere circunstancias modificadoras de los límites, ¿de cuáles límites? Es decir, del mínimo y del máximo, se aplicarán las siguientes reglas. Pero ojo, solo cuando en el tipo penal no nos dice a dónde va cada fracción, ¿listo? Entonces, como en este del agravante. Entonces dice, 1, si la pena se aumenta, no serviría, o disminuye en una proporción. Aquí no hay una proporción, tenemos dos. ¿Por qué son dos proporciones? Porque el 241 nos dice que la pena se aumentará de la mitad a las 3/4, es decir, son dos. Una es la mitad y una es la 3/4. Entonces, esa primera regla no nos sirve. Segunda regla, si la pena se aumenta hasta en una proporción, aquí el delito no dice hasta. Hay delitos que sí le dicen aún así. Se aumentará hasta en una tercera. ¿Listo? Entonces, aquí no dice hasta, entonces no nos sirve. Tercera regla, si la pena se disminuye, no, aquí no está disminuyendo, está aumentando porque es un agravante. Ahí en el audio. No está disminuyendo, sino está aumentando. Entonces no nos sirve la regla 3. Cierren los audios, por favor. Regla número 4. Si la pena se aumenta en dos proporciones, aquí aumenta y está en dos proporciones, la menor se aplica al mínimo y la mayor al máximo. Cortando el audio. ¿Todos se les está entrecortando el audio? ¿A todos se les entrecorta? Creo que sí. Sí, profe, prácticamente no se le entiende nada de lo que ha dicho. Listo. Sí, a todos. No se le entiende nada. Ok, vamos a parar ahí. ¿Listo? Vamos a parar la clase acá. Muy complicado. Vamos a parar la clase acá porque esto es muy delicado para que nos quede entrecortada. Ya digo. Profe, póngale audio. Doctores, les estaba mandando un audio al grupo. En que vamos a parar la clase acá porque la comunicación está espantosa y además porque lo que les estoy explicando es muy delicado para que nos quede entrecortada. ¿Listo? Les dejé una tarea en el audio del WhatsApp. Deben leer el artículo 60 y el 61. Sobre todo el 60 les pido, las reglas que vamos a aplicar para ver cómo se hace lo del agravante. Para intentar ustedes hacer el agravante del hurto sobre la pena que ya teníamos. ¿Listo? Van a intentar hacerlo y lo revisamos el lunes, aplicando las reglas del 60. Entonces les voy a escribir en el WhatsApp la tarea para que les quede claro, ¿listo? Y los dejo aquí porque ya está tarde y porque ya la comunicación está espantosa.
Nos vemos entonces. Chao, feliz fin de semana. Que les vaya muy bien en el parcial. Profe, Dios los bendiga. Gracias, Ay, ojalá, ojalá. Que descanse, gracias. Está fácil, está fácil. Feliz fin de semana. Feliz noche, feliz fin de semana. Gracias. Dios la bendiga. Amén, igual.